Bueno, listo. Entonces ya vamos a iniciar. Internos que entre más internos hay, menos presencia interna. Bueno, entonces ya para iniciar ya tenemos conectado al doctor Alarcón. Entonces, hoy vamos a hablar del enfoque del paciente con BRUE, que es el evento breve resuelto inexplicado. Vamos a abordar varios temas. Aquí les traigo el contenido de lo que vamos a hablar hoy. Primero, pues vamos a ver de dónde surgió ese término BRUE y ese término ALTE. Además de eso, vamos a definir varios conceptos. Vamos a ver un poco sobre la epidemiología de estos dos conceptos. Vamos a ver cómo enfrentarnos a un paciente con BRUE y vamos a ver cómo es el manejo de un paciente cuando tiene un BRUE de bajo riesgo, un BRUE de alto riesgo. Vamos a aprender a clasificarlo y vamos a ver algunos diagnósticos diferenciales. Sí. Entonces, en cuanto a la evolución histórica del concepto, entonces tenemos que por allá en el año 1970, los conceptos de síndrome de muerte súbita y muerte abortada empezaron a usarse en esos pacientes lactantes que sufrían un episodio que los familiares referían como aparentemente mortal, pero que estos pacientes lograban sobrevivir. Y para este mismo cuadro clínico también se usaban conceptos como era la muerte frustra, las crisis de apnea y las crisis de cianosis. Pero la verdad es que no existía como una caracterización de conceptos y todos se usaban de forma uniforme para referirse a los mismos episodios. Ya después, en 1986, el Instituto Americano de Salud y Desarrollo Humano nos plantea el concepto ALTE. El ALTE es el evento que aparentemente amenaza la vida y este paulatinamente se fue utilizando y fue cogiendo como más fuerza hasta que en 1994 la Academia Americana de Pediatría ya empezó a recomendar este concepto, con este concepto, y en el 2003 ya sale el primer consenso europeo sobre ALTE. Entonces, como dijimos, en 1986, pues el Instituto Americano de Desarrollo y Salud Humana fue el primero en hablar sobre este concepto e incluirlo entre su literatura. Entonces, lo que habla es que es un episodio brusco e inesperado en el que los lactantes presentan, sobre todo lactantes menores de un año, y esto va a alarmar al observador o al cuidador, dependiendo de la que esté, porque representa una situación casi mortal. Este va a estar caracterizado por tres cosas que es muy importante que tengamos en cuenta. Por un lado es la apnea o esas pausas respiratorias que se hacen, los cambios en la coloración que puede ser desde cianosis, palidez y rubicundez, y o alteraciones en el tono muscular. Y otro aspecto importante es que estos episodios requieren que sean intervenidos para poder ser revertidos. Intervenidos quiere decir que pueden ser desde simples estimulaciones por parte del cuidador hasta inclusive respiraciones boca a boca, y ahí se han documentado que hay episodios que han requerido reanimación cardiopulmonar. Por otra parte, el término de muerte súbita frustra fue un término que también se empezó a utilizar para este tipo de cuadros clínicos, pero más adelante el comité de apneas dijo pues que este término se estaba usando de una mala forma porque realmente estos niños no morían de muerte súbita. Tanto así que sacaron un estudio donde demostraban que el 93% de los padres, de los niños que han sido víctimas de síndrome de muerte súbita, ellos no reportaron que sus hijos presentaran ningún episodio ni de apnea ni de cambios en la coloración, pese a este desenlace catastrófico. Bueno, entonces el ALTE, como dijimos, es un evento de aparente amenaza de la vida. Estos son episodios agudos que se caracterizan porque los padres o quien esté a cargo del cuidado de los niños dicen que es un episodio aterrador. Y este tiene que cumplir ciertos criterios pues para poder hablarse de un ALTE. Entre esos tenemos los episodios de apnea, los cambios en la coloración, como dijimos, cianosis, palidez, rubicundez, alteraciones en el tono muscular y que se necesiten maniobras de reanimación para poder revertir estos episodios. Gracias. Bueno,
En el 2003, como dijimos, se crea el primer consenso europeo sobre ALTE. Entonces, en este nos dan una serie de recomendaciones de qué hacer a la hora de nosotros enfrentarnos con este tipo de pacientes. Entonces, por un lado tenemos que la historia personal y familiar de ese paciente es uno de los aspectos más importantes. Nosotros tenemos que aprovechar ese primer enfoque y esa primera entrevista que tenemos con el paciente y con su cuidador para tratar de indagar en los antecedentes que más podamos. Aquí es importante que indaguemos desde la historia prenatal hasta las condiciones que estuvieron. Perdón, Dor, es que estaban arreglando el audio. Pero yo no estoy conectada acá. No importa, si quieres dejémoslo así. Y por ahora escuchamos. ¿Sí? Ay, bueno, muchas gracias. Pero por... Bueno. Ah, pero espérate. Lo que pasa es que... Ya. Porque estaba hablando por el celular, por lo que no cogía. Listo, qué pena, doctor. Entonces, continuamos. Lo que les estaba comentando es que es muy importante que nosotros tengamos una adecuada historia clínica y un muy buen examen físico en estos pacientes, porque de esto va a depender el enfoque diagnóstico que nosotros tengamos. Entonces, en cuanto a la historia clínica, es importante indagar tanto en la historia prenatal como en todas las condiciones que están alrededor del nacimiento, el periodo neonatal, las características del sueño de este paciente, cómo ha sido su alimentación, si recibió lactancia materna, si fue alimentado con fórmula. En cuanto a los antecedentes médicos, a ver si estuvo hospitalizado, si requirió algún tipo de tratamiento, por cuánto tiempo. También en los hermanos es muy importante si tuvieron hermanos que presentaron estos episodios de ALTE o si fueron hermanos que presentaron muerte súbita temprana, si tienen enfermedades cardíacas, metabólicas. En los padres, también es importante indagar los hábitos de los padres, cómo está el peso, si son padres que tienen tabaquismo activo, también si han recibido tratamiento en los últimos 7 días previos a estos episodios. Y en cuanto a la vida cotidiana de este paciente, es muy importante toda la entrevista que nosotros hagamos acerca de los hábitos de sueño. Cuando hablamos de los hábitos de sueño es a qué hora se acuesta, cuántas horas duerme, en qué posición lo ponen a dormir, si duerme en decúbito supino o en decúbito prono, cómo son las características de ese lugar donde él duerme, si duerme solo, si duerme en colecho, qué tipo de sábanas usan los papás, cómo es el colchón donde lo acuestan, cómo es esa cuna. Todo esto es muy importante y ya más adelante vamos a ver por qué. También es importante que nosotros indaguemos qué eventos precedían este desarrollo del ALTE, es decir, el niño qué estaba haciendo en ese momento, con quién estaba, dónde estaba, estaba supervisado, no estaba supervisado, si el niño de pronto había tenido fiebre o algún episodio respiratorio, todo esto nosotros tenemos que dejarlo documentado en la historia clínica. Y ya finalmente tenemos que describir muy bien cómo fue el episodio, quién lo vio, cuánto tiempo duró, si hubo algún desencadenante, cuánto tiempo requerimos haberlo estimulado para que este episodio se hubiese resuelto, si hubo necesidad de hacer maniobras de reanimación o si el niño requirió algo más. Y al terminar este episodio, ¿cómo quedó el niño? ¿Era un niño que estaba somnoliento, es un niño que estaba irritable o era un niño que estaba alerta? Todo esto tenemos que dejarlo documentado en nuestra historia clínica. Bueno, el problema con el ALTE es que nosotros tenemos una cantidad de diagnósticos diferenciales y por eso les digo que el primer abordaje que nosotros hagamos es fundamental para llegar a una sospecha diagnóstica, teniendo en cuenta que el 50% de estos episodios son idiopáticos y el otro 50% se divide. La mitad van a ser por causas gastrointestinales, el 30% van a ser por causas neurológicas y el 20% van a ser por causas respiratorias. Desde esta historia clínica que nosotros hagamos va a salir la sospecha diagnóstica y como vemos en este cuadro, dependiendo de nuestra sospecha, pues así mismo va a ser el enfoque y los paraclínicos de extensión que consideremos pedirle a nuestro paciente.
Existen unos factores de riesgo para ALTE y son factores que están muy bien descritos. Entre esos tenemos la prematurez o los recién nacidos con edad gestacional corregida menor de 43 semanas, el tabaquismo materno, ya sea en el periodo prenatal o en el periodo neonatal, que este no sea el primer episodio que presente nuestro paciente, sino que esto sea recurrente, que tenga síntomas respiratorios y muy importante que tenga un antecedente en algún hermano que haya presentado este tipo de sintomatología. Algo importante para tener en cuenta es que siempre que ustedes estén frente a un paciente con un ALTE y más que sea uno de estos eventos recurrentes, ustedes siempre tienen que sospechar maltrato y siempre tienen que estar muy seguros que descartaron que esa sea la posibilidad. En cuanto a las etiologías, como les dije, son etiologías muy diversas. Podemos ir desde bronquiolitis, neumonías. La literatura habla mucho sobre la tosferina, pues porque son niños que presentan episodios de apnea y cianosis. Entonces, tenerla en cuenta sobre todo en los que tienen esquema de inmunización incompleto. También las causas gastrointestinales, siendo el reflujo gastroesofágico una de las principales causas de estos episodios. También que sea una alarma para nosotros, esos niños que tienen historias de arritmias cardíacas o que en algún momento de su vida se les documentó un electrocardiograma donde se veía un QT prolongado, y causas un poco menos comunes como son las causas metabólicas, todos esos trastornos de la acetilcolina, entre otros. Entre los diagnósticos diferenciales, pues ya lo nombré un poquito, está la enfermedad por reflujo gastroesofágico que explica hasta el 50% de esos episodios que tienen causa, el otro 50% dijimos que era idiopático, y como vemos al final, el abuso infantil sí tiene un porcentaje alto, por eso siempre tenemos que sospecharlo. A nosotros no se nos puede pasar bajo ninguna circunstancia un paciente víctima de abuso sexual que nosotros no hayamos identificado. Bueno, existen unos criterios de hospitalización. El problema es que como esto tiene una gran variedad etiológica, a veces es difícil cumplir estos criterios. La gran mayoría de pacientes van a ser hospitalizados, pero tenemos unos criterios que están estandarizados, que somos los que vemos ahí. Que este niño haya requerido maniobras de reanimación o una estimulación vigorosa para poder salir de este episodio. Que tenga el antecedente de prematurez, como vimos, con una edad corregida menor a 43 semanas, que sean niños menores de 2 meses, que no sea el primer episodio de ALTE, o sea, que sea un episodio recurrente, que tenga alguna enfermedad de base asociada, que tengamos la sospecha clínica que estemos frente a un maltrato infantil y todos los factores de riesgo psicosocial en nuestro paciente. No se ha podido establecer que exista una relación directa entre el ALTE y el síndrome de muerte súbita del lactante, pero se sabe que los pacientes con muerte súbita han presentado hasta el 7% un episodio de ALTE en su vida. El enfoque diagnóstico o el acercamiento que nosotros sacamos a estos pacientes no es fácil, realmente tenemos que tener una sospecha clínica alta, porque como son episodios que resuelven, entonces el 80% de esos pacientes que nos van a llegar normales, y ustedes van a hacer un examen físico y una historia clínica y muchas veces va a ser normal. Bueno, entonces como dijimos, no hay una asociación directa, pero cuando se incluyó en 1994 el término ALTE, la incidencia de muerte súbita disminuyó, teniendo en cuenta que hay unas diferencias que más adelante les voy a mostrar entre estos dos términos. Por ejemplo, el ALTE se da principalmente en niños que estén despiertos, mientras que la muerte súbita pues se da principalmente en niños que estén dormidos y en horas de la noche. Estos también, la muerte súbita tiene una incidencia mayor en los niños varones, mientras que el ALTE tiene una prevalencia igual tanto en mujeres como en hombres, y se ha encontrado que los niños con muerte súbita, sus madres tienen una edad más joven. En 1993 se creó una campaña de Back to Sleep, que es poner a tu hijo a dormir de espalda. Esta campaña nace de la iniciativa de que todos esos niños con muerte súbita
La gran mayoría de la explicación o lo que tenían relacionado era que niños que acostaban a dormir en decúbito prono. Entonces se demostró que el síndrome de muerte súbita explica gran mayoría de las muertes que se dan entre el primer mes y el primer año de vida. Entonces, a raíz de esto fue que nace la iniciativa de esta campaña. Lo que busca esta campaña o el eje fundamental de esta campaña es educar a los padres y crear conciencia de acostar a sus hijos en posición supina a la hora de dormir. Y con esto se demostró que cuando se instauró esta campaña, hasta el 73% de estos niños dormían en esa posición supina y la muerte súbita infantil disminuyó hasta un 40%. Entonces tenemos unas relaciones entre el síndrome de muerte súbita del lactante y el ALTE. Entonces el ALTE tiene una incidencia pico entre los 6 y las 10 semanas de vida. Como vimos, tiene factores de riesgo que es principalmente la prematurez, el haber tenido un evento previo y el tabaquismo materno. Esto se da principalmente en niños que están despiertos. Este no tiene o no ha tenido como una incidencia que cambie después de instaurar la campaña de la que ya hablamos. Es igual en niños y en hombres, y la edad materna realmente como que no influye. Y estos niños no tienen una incidencia que esté relacionada con el bajo peso para la edad gestacional. Mientras que la muerte súbita tiene un pico de incidencia más entre los 3 y los 5 meses de edad. Estos niños, los factores de riesgo o el principal y el más estudiado es el acostar a dormir el niño en decúbito prono. Se da episodio sobre todo cuando los niños están durmiendo. Este sí tuvo una marcada incidencia, esta disminuyó después de que se instauró la campaña de pon a tu hijo a dormir espaldas, o sea, disminuyó hasta en un 50%, lo cual es muy significativo. Este se da principalmente más en niños que en niñas, y se encontró que la edad de las mamás sí está relacionada, son mamás con temprana edad. ¿Cuáles son los problemas que nosotros tenemos con esta descripción o este concepto? Que esto depende mucho de lo que haya descrito el cuidador o los padres. Entonces, como decimos que este es un episodio aterrador para ellos, pues todos no lo van a escribir de una forma diferente. Entonces, a la hora de nosotros tener un enfoque diagnóstico va a ser un poco más difícil. Estos eventos usualmente no representan una amenaza para la vida y son autolimitados. Y hay condiciones normales que los cuidadores nos pueden reportar como un episodio posible de ALTE, entre esos pues la respiración periódica, que como sabemos es la que se presenta en los recién nacidos pretérmino, que son pausas que hacen estos niños en su respiración menores a 10 segundos y posterior a esto se acompañan en respiraciones más rápidas que duran otros 10 segundos, y esto es totalmente fisiológico. La cosa es que a veces los padres o el cuidador se asusta con esto y nosotros podemos malinterpretarlo y pensar que estemos frente a un ALTE. Por otro lado, como es una descripción subjetiva que nos está dando el cuidador, esto nos puede llevar a que nosotros ingresemos a un paciente que no lo amerite, pidamos una cantidad de exámenes que el paciente no amerite, y esto pues, además de que aumenta la ansiedad, pues va a aumentar los costos y las hospitalizaciones innecesarias. Además, se demostró que pedir una gran batería de exámenes a estos pacientes sin tener una alta sospecha diagnóstica, pues no nos va a llevar en realidad a ningún diagnóstico certero. En el 2016, la Academia Americana de Pediatría publicó una guía de práctica clínica en la cual recomienda redefinir ese concepto de ALTE con el término más específico, que es el BRUE, que es el evento breve resuelto inexplicado. Este BRUE se describe como un evento transitorio, sin una causa clara, sin una etiología, en contraste con el ALTE, que se refiere más a una experiencia subjetiva de un evento aterrador por parte del cuidador. Entonces, además de esto, esta guía nos recomendaba o nos sugería clasificar ese BRUE, saber si es un BRUE de alto riesgo o de bajo riesgo, porque de esto va a depender la conducta que yo tome. Entonces, vamos a definir nuevamente los conceptos. Tenemos la muerte súbita infantil no esperada, que es un término que se usa para referirse a cualquier muerte que se presente de forma inesperada y repentina,
que puede ser explicada o no, se puede encontrar una causa o no y se da principalmente en niños menores de 12 meses. La muerte súbita infantil en realidad pues es una subclase de la muerte súbita no esperada y esta representa más o menos la mitad de estos casos. Y pues el evento resuelto no explicado, que como dijimos son eventos transitorios en los que muchas veces no existe una etiología clara. Entonces, yo tengo un paciente con una muerte súbita infantil y pues fue un episodio que no esperaba que sucediera. Entonces, yo hago una buena historia clínica, yo hago todo el abordaje que debo hacer frente a estos niños y si definitivamente yo no puedo saber cuál es la causa después de que se hayan hecho los estudios de necropsia y todas las investigaciones, entonces yo debo pensar que esto puede catalogarse como un síndrome de muerte súbita infantil o como una muerte súbita no esperada en un menor de 12 meses. Tener en cuenta que para yo llegar a este diagnóstico yo ya tengo que haber pasado todo el proceso investigativo y descartar cualquier etiología que haya podido ocasionar. Entonces, si estamos frente a un síndrome de muerte súbita, entonces lo mismo, ¿es inexplicada o existe algún tipo de etiología? Siempre tengo esas dos opciones. Y ya hablando del evento breve inexplicado resuelto, este se va a presentar en menores de 12 meses y lo describen como un episodio que dura menos de un minuto, que al momento de yo evaluar a mi paciente, el paciente va a tener tanto una historia clínica como un examen físico totalmente normal, no debe encontrar ninguna alteración. Y en el episodio, la persona que lo presenció lo va a reportar como que hubo presencia de palidez o cianosis, que tuvo una respiración anormal, o sea, pudo tener pausas en la respiración o una respiración irregular, va a ir acompañado de cambio marcado en el tono muscular, va a tener un estado mental alterado y este no puede ser explicado por ninguna otra etiología. Entonces nosotros necesitamos clasificar estos pacientes que nos lleguen con este tipo de eventos. Entonces, ¿cómo sé que mi paciente tiene un bajo riesgo? Entonces, es todo niño en el que examen físico e historia clínica son normales, es un niño que debe tener más de 60 días de vida, que debe tener una edad gestacional pues al nacimiento mayor a 32 semanas o una corregida mayor o igual a 45 semanas, que no requirió ninguna maniobra de reanimación para poder revertir este episodio, que el evento duró menos de un minuto y pues que es el primer evento. Para yo categorizar a mi paciente como un bajo riesgo, pues debe cumplir todas las descripciones. Entonces vamos a ver unas diferencias entre un BRUE y un ALTE. Entonces, el BRUE se da principalmente en niños menores de 12 meses, el ALTE en realidad no tiene como una edad establecida. El evento BRUE se caracteriza por la clínica. El evento ALTE tiene que ver más relacionado con la experiencia que haya vivido el cuidador de este niño. En el BRUE son episodios de palidez o cianosis, en el ALTE también se pueden presentar rubicundez. En el BRUE va a haber una alteración en el patrón respiratorio, no solamente apneas, también pueden ser respiraciones irregulares. En el ALTE vamos a presentar son apneas francas. El BRUE puede tener pérdida marcada del tono, en el ALTE puede ser cualquier cambio en el tono postural. Y estos chiquis, en el BRUE no van a presentar apneas, no van a presentar asfixia y tienen un estado de respuesta alterado, a diferencia de lo que pasa en el ALTE. En cuanto a la epidemiología, es muy difícil establecerla, pues porque como dijimos, el ALTE es un episodio que depende de la descripción que nos dé el familiar. Entonces, dependiendo de lo que nos diga, asimismo nosotros podemos llegar a esa sospecha diagnóstica. Además, esto no es un diagnóstico que esté codificado en el CIE-10, entonces es difícil establecer la epidemiología, pero se habla de que tiene una incidencia hasta del 5% por 1000 nacidos vivos y que representa hasta el 1.7% de todas las emergencias de niños menores de 1 año. Tiene una mortalidad en realidad muy relacionada con la población general, que habla de 1 en 800 y la población general tiene 1 en 500.
En Austria se habla de que tiene una incidencia hasta de 2% por cada 1000 nacidos vivos, y en Colombia nosotros tenemos unas estadísticas del año 2009 al año 2013 del Hospital La Misericordia de Bogotá, donde nos reportaron 107 pacientes con ALTE con una edad media de presentación de 75 días, o sea que sí cumpliría los criterios que sean niños menores de 12 meses. Bueno, pero entonces, ¿cómo voy a evaluar a mi paciente con BRUE? Entonces, lo primero, lo que ya dijimos, lo más importante es que yo haga una adecuada historia clínica. No se me puede pasar nada, desde todos los antecedentes perinatales hasta indagar muy bien todo lo relacionado con el episodio y previo al episodio. También del examen físico que yo haga, pues asimismo yo voy a ver si sí puedo catalogar esto como un episodio de BRUE o si puedo tener sospecha de que esto tiene otro tipo de etiologías. Entonces, en estos pacientes es importante hacer énfasis en todo y recordar lo que les dije del maltrato infantil. No se nos puede pasar por nada del mundo que nosotros no sospechemos un maltrato en un niño que sí lo esté presentando. Y además, esto representa hasta el 11%, entonces que sea una alarma para nosotros siempre indagar en este tipo de pacientes estos abusos. Entonces yo tengo como este algoritmo diagnóstico donde tengo a mi paciente menor de 1 año que presentó un evento breve resuelto, hago una muy buena historia clínica y un muy buen examen físico. Y mi paciente pues debe cumplir los criterios, lo que dijimos. Cianosis o palidez, alguna alteración en el patrón respiratorio, pérdida del tono muscular y alteración en la capacidad de respuesta. Si él cumple todo esto, entonces yo voy a ver si tiene hallazgos históricos que me sugieran algún tipo de diagnóstico alternativo. Después de esto yo voy a hacer pues mi historia y voy a pensar si esto me puede llevar a otra etiología, entonces definitivamente no es un BRUE. Si yo sigo sin pensar que esto tenga otra etiología, entonces yo ahí ya puedo hacer el diagnóstico de BRUE y ahí empiezo a clasificar el paciente en alto o bajo riesgo. Entonces, lo que dijimos, no quiero ser como muy reiterativa, pero es que de verdad quiero que les quede de mensaje que la historia clínica es lo más importante en estos pacientes, porque de eso depende que ustedes sí tengan la sospecha diagnóstica. Entonces, describir muy bien el episodio, lo que estaba haciendo el niño antes del episodio, con quién lo estaba. Otra cosa importante es saber quién es la persona que reporta el episodio, porque son niños que se pueden presentar reiterativas veces a urgencias y siempre es la misma persona que lo reporta. Entonces eso también nos debe llamar la atención porque estos episodios no se presentan en un niño que esté con otro cuidador. Que la historia sea congruente. ¿Qué pasó después? Si el niño se recuperó solo, cuánto le duró, qué hubo que hacer para que él saliera de esto, todos los antecedentes personales y los antecedentes familiares, porque vimos que el tabaquismo estaba directamente relacionado. Ya en cuanto a la historia del evento, entonces describir muy bien si es el primero o si han ocurrido más, y si han ocurrido más, si son similares o tienen algo diferente entre cada uno, los testigos que lo vieron y preguntarle a cada persona que lo vio para ver cómo lo describe, dónde ocurrió, importante si el niño estaba despierto o estaba dormido porque ya vimos las diferencias entre uno y el otro, indagar siempre por la posición en la que el niño estaba acostado en caso de estar así, la alimentación, y si ustedes ven que de pronto tenemos un patrón de alimentación no adecuado o es un niño que tiene riesgo de sufrir reflujo, pues corregir esto para poder seguir la evaluación del paciente, cosa de que esto no nos vaya a sesgar. Esto prácticamente pues habla lo mismo. Es importante también indagar si se intervino o si este episodio desapareció espontáneamente, si fue de forma abrupta o si fue de forma paulatina y cómo quedó el niño después de que se terminara este episodio. Entonces, cuando yo digo después del evento, ¿qué quiero decir? Entonces, si el niño inmediatamente después de este evento pudo retomar su vida diaria, o si fue más bien gradual, o si el niño de pronto quedó más bien somnoliento, callado, o se sentía muy irritable. Si el niño había presentado algún tipo de enfermedad previo a eso, si tenía síntomas respiratorios, si tenía fiebre,
y cómo estaba antes de volver, si el niño ya podía interactuar con el medio o si por el contrario necesitaba que lo estuvieran llamando para poder reaccionar. Entre los antecedentes, entonces dijimos que era muy importante todos los antecedentes perinatales, la tamización que se le hizo a la mamá y importante el esquema de vacunación en estos niños, por lo que dijimos que uno de los enfoques que nosotros debemos descartar, sobre todo en niños con vacunación incompleta, es la tosferina. ¿Cómo está el desarrollo psicomotor de mi paciente? Si ha recibido algún medicamento, qué medicamento es, por cuánto tiempo se lo recetaron, por qué se lo recetaron y el antecedente familiar del hermano que haya tenido estos episodios o haya tenido una muerte súbita. Al examen físico, en realidad podríamos quedarnos aquí pues hablando de todo lo que nosotros tenemos que buscar al examen físico, pero a grandes rasgos, entonces la apariencia general de mi paciente, ¿cómo está? ¿Se ve bien o no se ve bien? Mi paciente de pronto tiene alguna anormalidad craneofacial. ¿Cómo está la capacidad de respuesta al medio con mi paciente? Entonces, ¿cómo están también todas esas variables antropométricas? Si de pronto él tiene retraso en el desarrollo psicomotor, retraso en la talla, esto también nos tiene que hacer sospechar cómo está el color de la piel de ese paciente. También al examen físico, yo en mente siempre estoy tratando de descartar lo del maltrato, entonces mi paciente tiene hematomas o tiene estigmas de maltrato físico a la inspección general, si de pronto tiene segmentos corporales asimétricos y los reflejos también son asimétricos. Todo esto es importante que ustedes lo vean. Evaluar el abdomen, evaluar la reja costal, no vaya a ser que se nos vaya a pasar cosas grandes. Siempre hacerle una otoscopia a todo niño que ustedes revisen. Uno no sabe, a veces los niños no se quejan y puede tener una perforación timpánica, puede tener sangrado en el conducto auditivo y no nos damos cuenta. Entonces, ¿cuándo no voy a pensar en un BRUE? Todo lo que dijimos, todo lo que tenga una etiología o una fuerte sospecha de que me lleve a que esto tiene una causa clara, pues definitivamente no es un BRUE, porque dijimos que el BRUE era algo inexplicado y yo definitivamente ya descarté cualquier otra causa que pudiera desencadenarlo. Entonces aquí, en cuanto al enfoque, de esto va determinar si el paciente es de alto o de bajo grado, pues si yo tengo que ingresar a mi paciente al servicio de urgencias y hacerle una serie de paraclínicos o si mi paciente simplemente lo dejo en observación y después de esto le voy a dar un manejo ambulatorio. Cuando nosotros llegamos a este punto, ya debemos estar seguros que descartamos cualquier tipo de etiología y cualquier causa que pues amenace la vida, porque el BRUE no es algo grave por lo cual yo tenga que estar preocupado porque vaya a amenazar la vida de mi paciente. Entonces, nuevamente, entonces, tengo toda la historia clínica y un examen físico normal. Mi paciente tiene criterios de bajo riesgo, entonces es un paciente que yo puedo dejar en observación de 4 a 6 horas y las guías recomiendan que a esos pacientes se les puede brindar monitoría con oxímetro. Vamos a ver que en la gran mayoría de recomendaciones nos dicen es qué no hacer. Realmente a la hora de hacer no deberíamos tener que hacer nada. Pero entonces, recomendaciones grandes es que, por ejemplo, a estos pacientes de bajo riesgo, si tenemos la oportunidad y tenemos al alcance un electrocardiograma, lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque se ha demostrado pues, que el valor predictivo negativo es hasta del 100%, y a veces en estos pacientes nosotros terminamos diagnosticando alguna alteración cardíaca que había pasado desapercibida. También por acá, pues como vemos, nos dice no tomar neuroimágenes, no hacer exámenes, o sea, todas las recomendaciones es no hacer. Pero se habla de que nosotros, si estamos frente a un paciente con un esquema de vacunación incompleto y creemos que tiene alguna causa respiratoria no clara, a estos pacientes se deben tamizar para tosferina. Y finalmente, la única recomendación que se encuentra en estas guías es educar. La educación es fundamental. Explicarle a los padres y a los cuidadores en qué consisten estos eventos,
qué hacer cuando se presenten, y es importante que nosotros como personal médico eduquemos a la gente en reanimación básica. Eso no nos cuesta nada y realmente salva muchas vidas, quizás no para un evento de estos, pero sí nos sirve para muchas otras cosas. Entonces, finalmente aquí en el resumen vemos, ¿qué hacer? Educar. Es lo que más nos concierne a nosotros. Y podríamos tener la posibilidad de hacer un electrocardiograma si lo tenemos al alcance y tamizar para tosferina. Esta cartillita es una cartilla que sacó la Sociedad Americana de Pediatría, donde da las recomendaciones a los padres y cuidadores de estos niños. Me parece chévere que lo podamos tener al alcance porque aquí les explican todo. ¿Qué es un BRUE? ¿Qué hacer en el caso de BRUE? Si el niño necesita o no necesita hospitalización, si esto se va a volver a ocurrir y si ocurre, ¿qué debo hacer? Bueno, ya en cuanto al enfoque de los pacientes de alto riesgo, pues estos deben cumplir los criterios de alto riesgo que ya vimos, y este enfoque se va a hacer en dos momentos. Una evaluación primaria donde nosotros vamos a primero a estudiar todas esas causas que dijimos que eran muy frecuentes, sobre todo los problemas con la alimentación y el reflujo gastroesofágico, y luego vamos a empezar a estudiar causas un poco menos frecuentes, como las arritmias y el abuso sexual y el abuso infantil, que en nuestro medio sí es frecuente, entonces siempre tenerlo en mente. Entonces, estos son pacientes que dependiendo de lo que yo crea que puede tener, asimismo yo voy a desviar mi evaluación clínica. Entonces, es un paciente que yo debo monitorear, es un paciente que si yo sospecho que estamos frente a un abuso, pues debo pedir la valoración pertinente por trabajo social y psicología. Si por el contrario yo pienso que estamos frente a una epilepsia, pues el electroencefalograma que no se le debe negar y la valoración por neurología. Y así sucesivamente, dependiendo de la causa que yo esté sospechando. Esto no quiere decir que sea camisa de fuerza, que todo paciente que nos llegue le pedimos toda la batería de exámenes, no. Siempre debe ser encaminado por una sospecha diagnóstica. Y ya en la evaluación secundaria, pues nosotros vamos a ver esos problemas que de pronto no detectamos en la evaluación primaria, como son la disfagia, esas microaspiraciones que son comunes y a veces no son tan claras, y los pacientes con epilepsia. Es lo mismo, dependiendo de si yo pienso que puedo estar en una microaspiración o mi paciente puede tener trastornos de la deglución, pues yo voy a pedir las pruebas y voy a pedirle la valoración por fono para que me ayude a evaluar eso y por gastroenterología. Si yo pienso que mi paciente entonces más bien está presentando apneas, pues este paciente se va a requerir una polisomnografía. Si mi paciente, por el contrario, tiene su antecedente de arritmias o yo documenté en el electro que tiene un QT largo, pues son pacientes que van a necesitar estudios de extensión. ¿Cuáles son las causas potenciales de BRUE de alto riesgo? Entonces está la apnea, todas las infecciones del sistema nervioso central y causas un poco más graves como son la asfixia intencionada, el envenenamiento, los laringoespasmos o todos esos problemas congénitos. Aquí igual. Entonces, entre los diagnósticos diferenciales está el maltrato. Soy muy insistente con esto porque es que realmente la consulta de maltrato en nuestro servicio es muy alta y esto es imperdonable que se nos pase. Tiene una incidencia hasta del 11% con una mortalidad súper alta del 33%. A veces son pacientes que llegan con estigmas claros de maltrato, pero hay muchos pacientes que nosotros ni siquiera sospechamos de que está frente a este tipo de situaciones. Entonces, un tercio de estos pacientes no van a tener ningún estigma, nosotros físicamente no vamos a encontrar nada. Y hasta el 27% de estos pacientes no es la primera vez que consultan al servicio de urgencias. Entonces, por eso nos debe prender las alarmas, porque tenemos una tasa de mortalidad del 2.8%. ¿Cuándo voy a sospechar este tipo de situaciones? Entonces, lo que dijimos ahora, una historia clínica inconsistente, que casualmente siempre es la misma persona que ve este tipo de episodios, que no es la primera vez que consulta el servicio de urgencias, que también existe historia familiar de hermanos que han sido llevados al servicio de urgencias y son personas que se demoran en llevar a los niños al servicio, muchas veces por temor a ser descubiertos.
En cuanto al reflujo gastroesofágico, es una causa frecuente de apneas y obstrucción en nuestros pacientes. Estos chiquis siempre van a tener pues un trastorno de glutorio. Al examen físico vamos a encontrar que son niños que llegan con infecciones recurrentes, que pueden presentar tos, emesis, regurgitación. Es más frecuente en niños de 4 meses. La etiología puede ser un ALTE. Y siempre es importante evaluar las técnicas de alimentación y corregirlas. ¿Por qué corregirlas? Porque esto nos puede estar enmascarando el diagnóstico. Otra cosa importante es que como dijimos que es una causa frecuente, no siempre decir, ah, si eso fue por reflujo, entonces no voy a estudiar nada más. Tenemos que estar seguros que no tiene otra etiología asociada. Entonces, lo que dijimos son niños que presentan tos, van a presentar regurgitación, son niños irritables y van a tener una demora en la ganancia de su peso. Tenemos unos signos de alarma. Uno de los más importantes, pues, es ese niño que presenta infecciones a repetición y tiene retraso pondoestatural. Entonces, son niños que definitivamente nosotros tenemos que intervenir y pedir todas las ayudas diagnósticas y las ayudas del especialista que amerite. En estos niños la recomendación principal es pues corregir las técnicas de alimentación, enseñarle a la mamá a hacer tomas un poco más espaciadas y más pequeñas, que después de que alimente al niño no lo acueste a dormir, sino que lo tenga sentadito pues para que no se dé ese reflujo y que no lo sobrealimenten, el niño come lo que él necesita. En cuanto a las infecciones del tracto respiratorio, pues es un factor de riesgo para estos pacientes con ALTE. Tienen un riesgo aumentado de apnea, sobre todo en los primeros 5 días del episodio de la infección, y como comorbilidades siempre nosotros tenemos que pensar en el pico de incidencia del virus sincitial respiratorio, que es el que tenemos en este momento, y en la tosferina. ¿Qué factores de riesgo tengo? Los mismos, la prematurez, el niño menor de 2 meses, los niños con alguna enfermedad neurológica o neuromuscular y los niños que tengan vacunación incompleta. ¿Cuándo sospecharlo? Pues niños que presenten fiebre, que presenten apnea, que presenten tos, desaturación, sibilancias, pensar siempre en etiologías virales como causa principal. En las convulsiones, a veces es difícil evaluarlas porque son niños que no llegan en un estatus, son niños que no llegan en un posictal y nosotros lo que tenemos es la historia de la persona que nos lo cuenta. Y a veces son historias que no son totalmente claras. Entonces, siempre pensar que esos niños que llegan somnolientos o que dijeron que habían presentado algún tipo de movimientos anormales, pues puede ser una posible convulsión. En cuanto a las cardiopatías, recuerden que dijimos que en los BRUE de bajo riesgo, si les podíamos hacer un electro a estos niños porque a veces son enfermedades silentes. Entonces estos chiquis, por ejemplo, pueden presentar su cúter largo o alguna arritmia inadvertida y pues ameritan más estudios. Y ya finalmente, en cuanto a los errores innatos del metabolismo, pues son causas no tan comunes, son causas que no vamos a sospechar en un evento agudo, pero que tenemos que tener en cuenta que existen y que después de haber descartado todo lo demás, tenemos que llegar a ellas. Para la prevención, entonces la Sociedad Americana de Pediatría actualizó unas recomendaciones sobre el síndrome de muerte súbita del lactante. Y esto es importante porque esto disminuyó significativamente la tasa de esos niños, de mortalidad en esos niños. Entonces, ¿qué recomendaciones nosotros tenemos? El ambiente seguro a la hora de dormir. Y esta es la educación que nosotros le vamos a entregar a los padres. Este consta de varias medidas. Entonces, lo que ya vimos, primero, educar a los papás para que acuesten a sus niños a dormir en decúbito supino, más o menos hasta el año de edad. Y no se recomienda el uso de almohadas, ¿sí? O sea, que la acuesten en la superficie plana y en la superficie firme. Si de pronto ellos quieren colocar al niño en prono, que esto sea totalmente supervisado, que no sea durante las horas del sueño y que nunca lo vayan a dejar solo. Hay unas recomendaciones para una cuna adecuada y segura en un niño. Entonces, tenemos que la superficie debe ser firme, no debe ser un colchón que permita que el niño se hunda. Que los barrotes de esa cuna tengan una separación máxima de 6 centímetros y una altura mínima de 75 centímetros. El colchón debe tener un espesor por lo menos de 15 centímetros.
y que sea un ambiente tranquilo, que sea un ambiente que permita la corriente de aire y la luz tenue. La lactancia materna, como en todo, reduce el riesgo de muerte súbita. Se recomienda que los niños puedan dormir hasta los 6 meses en el cuarto de los papás, más no con colecho. Y esto va a disminuir hasta en un 50% el síndrome de muerte súbita en los niños. Evitar todo lo que sean superficies no adecuadas para el sueño, como son los colchones y las sillas. Y, muy importante, no tener nada en la cuna del bebé. La cuna donde él duerma debe estar solamente él con su ropa de dormir, nada de sábanas, nada de peluches, nada de cobijas, porque todo esto puede causar asfixia en el niño. Entonces, esas son las recomendaciones de un sueño seguro y evitar, obviamente, el tabaquismo. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones nivel A? Evitar todo lo que sea sobrecalentamiento, que las mujeres acudan a su control prenatal cuando estén en gestación, que nosotros garanticemos el esquema de vacunación completo en nuestros niños. Las recomendaciones nivel B son esos dispositivos que ahora se les hace mucha publicidad, que en realidad eso no tiene ninguna evidencia de que sirva. Lo que más sirve son todas las medidas previas que acabamos de ver. Excelente, Diana Carolina, excelente, muy buena revisión, muy buena revisión. El doctor Arturo Roa, que es nuestro experto en este tema, dentro de tantos temas que él maneja, este es uno de los temas que yo sé que le apasionan al doctor Roa. Por favor, doctor Roa. Sí, doctora, gracias. Gracias por su generosidad frente a las solicitaciones. Pero la verdad es que esta es una consulta que por su dramatismo genera cierta alerta a los diferentes equipos de urgencia. Como nos acompaña un pregrado, pues hay algunos elementos básicos que se deben considerar. El primer elemento básico es que esto no es un diagnóstico. Y viéndome, no, Diana, o sea que no cabe ahí que nosotros estando en la clasificación o en el ingreso de un paciente, pero con un diagnóstico cualquiera de estas dos abreviaturas, ya sea BRUE o ya sea, es una abordaje. Y en ese orden de ideas debe caracterizarse muy bien estos dos episodios. Son episodios muy dramáticos y yo los invito a que consideren escenarios de aproximación. ¿Y por qué los escenarios? Porque una es la situación propia aquí en los hospitales universitarios donde hay tantas barreras de acceso que difícilmente un niño con un episodio breve, único, el cambio del tono y la coloración llega al servicio de urgencias y puede darse un lineamiento de eso, porque si el paciente llega con las características de alteración del tono, pues al menos han transcurrido al menos más de un minuto. Entonces, esta consideración, reitero el término, debe tener algunas márgenes de aplicabilidad, en el sentido de que posiblemente nuestro niño, si es un BRUE de alto riesgo. Para los médicos internos, entonces para los médicos de 5 o para el grupo de estudiantes de 5 es ver que esta es una conceptualización necesaria de tener en cuenta porque es algo que se da en los servicios. Para los internos, entonces ya viene la aplicabilidad, la experiencia propia frente a cada uno de estos casos. ¿Cuáles son los mínimos? Entonces, la historia clínica, la edad del paciente, clave qué factores desempeñaron, si los padres son fumadores, y una pregunta que no nos puede faltar, especialmente en niños de 3 meses. La mamá, ¿qué medicamentos toma la mamá? Porque muchas veces les prescriben la asociación de acetaminofén con opiáceos, y los opiáceos se excretan por lactancia materna. Entonces, ¿qué medicamentos está tomando la madre que pudiesen ser en algún momento? Tenemos el caso, y perdónenme, que son prácticas de urgencias del Hospital Universitario del Valle, en donde nos lleva a reiterar preguntas claras. Nos dan un par de gemelos en primer, nos dan un par de gemelos, porque está bien que
pero es usual, no, pero los dos, si hay algo en común, un niño o un par de niños dejaron de respirar, cambió el tono, cambió la coloración, esto implica que debe haber algo como terminar, algo frente a la lactancia o algo que les utilizaron. Y ya en el abordaje final, después de insistir, pues la mamá se dice, hagan un favor, tráiganos las gotas que le ha dado a sus niños, y le ha dado cetericina en reemplazo, es decir, una situación de medicamentos que se parecen, les dio cetericina, aparte de angelitos, parte de angelitos que tenían 4 o 5 meses, por darles otro tipo de medicamentos. Entonces, insistir mucho en esto. Y los mínimos una buena historia clínica, por eso somos muy exegéticos frente a la historia clínica, los factores desencadenantes, lactancia sin medicamentos que le han suministrado, y los mínimos en un servicio de urgencias como el nuestro implica hacer una glucometría clave, una glucometría e idealmente un trazo, los mínimos, un trazo electrocardiograma. Ya la otra es más enfoque muy individualizado, muy particularizado, frente a las consideraciones. Pues la casuística americana muestra cómo el reflujo gastroesofágico es una de las entidades generadoras de estos episodios, pero eso no quiere decir que se tenga que hacer analógicamente un enfoque. Aquí nosotros tenemos un estudio local en donde podemos definir si esos episodios fueron desencadenados por tales situaciones. Ese es un tema, como dice el doctor Alarcón, es un tema inquietante, es un tema que si lo hemos vivido como pediatras, pues esto nos lleva a buscar y a leer cada día más. Ya de entrar en discusiones que a rato se vuelven discusiones más semánticas, que el riesgo que salte, pues digamos que la aproximación general es la misma. Entonces, como no hay diagnóstico, se puede tener un pero realmente puede ser un episodio de aparente compromiso de la vida. Normalmente siempre metamos una línea evolutiva. En los 80 se consideraba síndrome cercano a muerte súbita, pero estábamos todos, ¿sí? Yo fui presidente, hablábamos de síndrome cercano a muerte súbita. Y en ese orden de ideas, posteriormente la Academia Americana de Pediatría con la Academia Americana de Cardiología se pusieron de acuerdo. Todas las entidades de origen cardíaca llamamos síndromes cercanos a muerte súbita. Mientras que el resto definamos como ALTE en principio y luego evolucionó o viró al BLUE, al BLUE ya sea de alto riesgo o de bajo riesgo. Entonces, si usted ve un pequeño niño y si tiene factores asociados, y definitivamente en este medio, así usted crea que tiene un episodio breve único, pero porque es que este chiquito no va a llegar a ningún minuto. Yo creo que llega mucho, en general, yo en general y llegan bastante. Y ni modo de regañar a las familias, porque si verdaderamente es un episodio breve, único, de cambio de color y tono, pues llega la familia en pijama, los pueblos, bueno, llega todo el mundo, 4 o 5 personas que ellos ya estaban llorando no necesitar. Si el médico sabe que es algo, es un evento real y muy importante. Y el Back to Sleep, que posteriormente fue Safe to Sleep, en un tiempo, digamos que esto frente al cómo debemos de acostar en la cuna a un niño evolucionado, no sé si el profesor no se acuerda que a un niño nosotros recomendábamos en alguna de las conversatorias que teníamos con nuestros profesores de pediatría, profesores senior, decíamos a los niños les hemos dado recomendaciones de darle vuelta a cultura abuelito, primero que lo ponga boca abajo, luego de cultura derecha, luego de cultura izquierda, y a medida que esas posturas se fueron encontrando que había una mayor probabilidad en estudios últimos encontrados, ya son 15 años, que la posición ideal para el efecto. Lo más importante, 0 juguetes, 0 cobijas, 0 cosas. Bueno, listo, entonces, profesor, ¿qué nos pueda sugerir? No, maestro Roa, ¿no? Usted es el experto de esto y Diana Carolina hizo una muy buena revisión. Siempre de pronto comentar algo acerca de maltrato y síndrome por poderes o síndrome de Munchausen, sí, que de pronto también se puede llegar a presentar, pero está dentro del abordaje del paciente con maltrato, que ya lo dijo muy bien Carolina.
No, todo muy bien. Felicitaciones, Diana, por una excelente revisión. Nada más para complementar. Una buena revisión Gracias, profe. y buen discurso, y si usted sabe llevar mensaje, que es lo que yo les digo a los estudiantes, van cogiendo habilidades. Muy bien. Gracias, profe. Nos vemos mañana si Dios quiere. Diana, muy, muy bien. La felicito. Bueno, profe. Chao. Bueno, tengo preguntas. Nos vemos mañana. Chao, pues. Iniciamos